por la espera. Bueno, y quería darles la bienvenida, agradecerles, Marcela y Mariano, por su tiempo, su generoso tiempo. Ustedes saben que estamos cumpliendo una tarea que es extraordinariamente compleja, pero muy importante, que es la definición transitoria, la reducción transitoria de las dietas parlamentarias y de las remuneraciones de otras altas autoridades. Hemos tenido ya 6 sesiones exclusivamente dedicadas para estos efectos, y esta es la 7ª sesión. Hemos tenido connotados invitados y por eso es que les agradezco a nombre del Consejo que ustedes nos acompañen hoy día. Así que, para efecto de registro, doña Mariana, ¿se puede presentar a nuestros invitados, por favor? Encantada, presidente, buenos días. Está con nosotros doña Marcela Ríos. Marcela es bachiller en Sociología y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de York, en Canadá. Es máster en Ciencias Sociales de Flaxo, México, y cuenta con los grados de doctor y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Wisconsin-Madison. Es representante asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y previamente fue coordinadora del área de gobernabilidad de la misma entidad. Ha coordinado los informes de auditoría a la democracia durante los últimos 10 años y la línea de estudios comparados sobre democracia y políticas públicas. Además, ha dirigido proyectos de apoyo técnico al Congreso, al Ministerio Público, al Consejo para la Transparencia y a otras instituciones públicas en materia de transparencia, probidad y participación ciudadana. Ha integrado las comisiones asesoras presidenciales contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, donde coordinó la subcomisión sobre dinero y política en 2015. Además, la reforma del sistema de pensiones entre 2014 y 2015 y el sistema electoral binominal el 2007. Ha sido profesora docente en las universidades de Chile, de Santiago y Diego Portales. Además, nos acompaña Mariano Lafuente. Mariano es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland. Es especialista senior en modernización del Estado en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Ha liderado y participado en proyectos y estudios en la gran mayoría de los países de Latinoamérica y en el Caribe, y tanto a nivel nacional como subnacional, incluyendo megaciudades y ciudades emergentes. Se especializa en temas de gestión de personas en el sector público, reforma de centros de gobierno y gestión por resultados. Previamente fue especialista en gestión pública para la región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Bienvenidos nuestros invitados. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Bueno, como seguramente ya les han explicado, lo que nosotros queremos pedirles es una presentación de 15 a 20 minutos, con lo que ustedes consideren más importante, sobre todo en materia de o criterios o bien evidencia que ustedes crean relevante para el Consejo conocer. Así que, doña Marcela, si podemos partir con su presentación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecer la invitación, felicitarlas por la decisión del Consejo de hacer esta ronda de conversaciones y consultas con especialistas. Debo decir que me di la tarea de escuchar absolutamente todas las presentaciones y que ha sido en realidad un proceso, agradezco haberlo hecho porque en realidad ha sido un aprendizaje muy interesante. Nosotros desde el PNUD hemos venido siguiendo esta reforma hace muchísimo tiempo, casi desde que se inició la discusión legislativa hemos estado participando de la discusión y teníamos, yo creo, bastante conciencia de la complejidad de la tarea que se les ha encomendado, pero ciertamente escuchando las distintas posiciones y exposiciones queda aún más claro que la tarea es de sumo compleja, ¿no? Entonces, bueno, nada, felicitarlos y creo que esta iniciativa, además de dotar al proceso de transparencia, era absolutamente esencial, considerando la complejidad del tema y considerando la cantidad de tiempo que se ha demorado esta discusión y la relevancia que tiene para importantes sectores de la ciudadanía. También vi que mucha gente tuvo dificultades para compartir pantallas, espero no ser una de ellas. Okay. Ok, ¿ustedes están viendo la presentación ahora? Sí, se ve bien, Marcela, gracias. Perfecto.
Bueno, como les decía, y sobre el mandato, yo no me voy a referir al tema de la escala de sueldos, voy a tratar de aportar antecedentes y alguna experiencia comparada respecto de los otros criterios, pero antes simplemente quiero sumarme a los comentarios que se han hecho, que si bien entendemos que se pueden entregar antecedentes técnicos y es de suma importancia hacer un análisis detallado de los factores que se les ha pedido al Consejo, esta es una decisión eminentemente política, va a ser leída como una decisión política. No existe un parámetro comparado que uno pueda decir, como en otras materias, claramente esta es la forma de hacerlo, este es el rango adecuado, así debería ser. Y por lo tanto los antecedentes tienen que ser muy robustos para fundar una decisión, pero la decisión va a terminar siendo una decisión que tiene que tomar en cuenta estos antecedentes, pero finalmente, y con esto concuerdo con muchas de las personas que han presentado antes, en que esto va a terminar siendo una decisión política. Antes de entrar al fondo, yo sí quiero mencionar algunas dimensiones del contexto porque creo que es importante. Ustedes saben que desde el PNUD también hemos estado trabajando hace mucho tiempo en tratar de dar seguimiento y diagnosticar el funcionamiento del sistema democrático y es algo que nos preocupa enormemente. Ustedes saben, pero quiero compartir un par de datos porque se ha mencionado en algunas de las presentaciones que efectivamente uno de los problemas que quizás está detrás de la orientación de la decisión de esta reforma tiene que ver con la confianza en el Congreso. Como ustedes saben, una caída estrepitosa. Ignacio Larrazábal mostraba los datos de las encuestas bicentenarias de la Universidad Católica, las encuestas del Centro de Estudios Públicos, nuestras encuestas. Este es un dato del Latino Barómetro que quise usar porque quería mostrarles la comparación, porque también hay un tema que recurrentemente se dice que este es un problema mundial, y así es, así es. Los poderes legislativos a nivel mundial han venido disminuyendo sus niveles de confianza, pero en ese contexto mundial los rangos de confianza son totalmente distintos. Y América Latina es la región del mundo donde menos confianza hay en los congresos y Chile es de los países dentro de la región con menos confianza en los congresos, donde más ha disminuido la confianza en el Congreso en los últimos 20 años. Chile ha tenido una caída solo similar a la de Perú, y si bien otros países, por ejemplo Argentina, tienen niveles bajos de confianza, en el mismo periodo no han tenido bajas significativas. Entonces, creo que es importante dimensionar la magnitud del problema de la confianza de la ciudadanía, no solo en el Congreso, sino que en las instituciones del Estado. No es un tema regular, normal o que esté en el promedio. Ciertamente en esta dimensión no estamos en los promedios ni en la mediana y es un tema de preocupación relevante, del cual hay que hacerse cargo, ¿no? Y en esto creo que es importante considerar que la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas no debe considerarse como algo espurio o infundado o por falta de comprensión. Ciertamente es una muestra de problemas de funcionamiento del sistema democrático que tiene que ser atendida. Otra de los temas que nosotros analizamos, en enero lanzamos un informe sobre auditoría a la democracia, 10 años que venimos haciendo encuestas en esta materia y hacemos un análisis más en profundidad. Y lo que vemos es que las percepciones de confianza están íntimamente asociadas con la percepción de corrupción. Si bien esto no significa que existe una correlación causal, sí hay claramente, estas dos cosas están vinculadas, la percepción de corrupción con la percepción de legitimidad o de confianza en las instituciones. Entonces, las personas que creen que hay mucha corrupción en una institución tienden a pensar que tienden a tener poca confianza en esa institución y viceversa, y por supuesto el Congreso no se escapa de esa tendencia. Respecto del contexto, y esto ustedes lo saben mejor, nosotros hicimos un informe en el 2012 y sobre eso quería hablar, pero y en esto quiero volver a reiterar que es súper complejo comparar las dietas. Yo, gran parte de mi presentación me voy a concentrar en el tema de las dietas parlamentarias, que es el tema que nosotros hemos analizado más en profundidad. Nosotros hicimos un estudio
el 2015, lo empezamos en 2014 a solicitud del Grupo Bicameral de Ética y Transparencia, en su momento presidido por el ahora ministro Hernán Larraín. Ya se había presentado el proyecto, había mucho ruido sobre el tema de las dietas y los parlamentarios tendían a tener una percepción de que esta idea de que sus dietas eran altas era una idea equivocada y que estaba simplemente inspirada en la mala opinión que tenía la ciudadanía de la política, pero que no era algo objetivo, real. Entonces nos pidieron que hiciéramos un análisis comparado para ver cuánto de asidero tenía esta percepción. Y no fue fácil hacerlo, primero porque no todos los congresos reportan la información de dietas. Segundo, porque la forma en que se pagan las remuneraciones a los parlamentarios, como varios de los expositores han planteado, es enormemente diversa entre distintos países. No solo porque hay sistemas presidenciales y parlamentarios, sino que dentro de un mismo sistema hay sistemas con listas abiertas y listas cerradas, que significa que en muchos países las personas no votan por los individuos. Hay congresos y parlamentos donde se pagan solo se les paga el sueldo a los parlamentarios y todos los otros gastos en los que incurren son pagados como gastos operacionales del Congreso, del Legislativo, y por lo tanto no se imputan a las personas. Hay congresos en que se les saca una cantidad muy grande de la remuneración para pagar futuras pensiones, y no necesariamente se reporta. Entonces, y no hay una institución que esté haciendo como en otros ámbitos en los que trabajamos en áreas de gobernanza, que pueda decir, publica cada 2 o 3 años un informe comparado de esta información. Sin embargo, nosotros hicimos con toda la información internacional disponible, además también recurrimos a que oficinas del PNUD en otros países nos ayudaran a descifrar y a buscar información. Terminamos pudiendo recolectar información cerca de 26 países. El gráfico con líneas amarillas es nuestro gráfico, con datos que en realidad son del 2012. Y después he agregado acá dos gráficos más que son más recientes, con datos del 2018, el de la esquina de arriba es el gráfico de Clapes UC, donde compara solo las rentas de los parlamentarios en América Latina, y el informe de la Biblioteca del Congreso, donde compara los datos de los países de la OCDE. Entiendo que hubo bastante controversia respecto del informe de la Biblioteca del Congreso, pero sin embargo, si ustedes miran los 3 gráficos, estos son todos ajustados a poder de compra. Al final del día, la cifra para la dieta en Chile es más o menos la misma en los tres, a pesar de que son años distintos. Y la posición de Chile en los 3 es la misma. O sea, independientemente de la forma en que comparemos o la metodología que utilicemos, la renta de los parlamentarios en Chile está totalmente fuera del rango de América Latina, de la OECD o del mundo. Quiero mostrarles en particular el gráfico que hicimos nosotros, donde hay una línea roja que es el promedio mundial para el 2012 de $5.167. Ese promedio mundial fue extraído del informe mundial de parlamento que hizo el PNUD a nivel mundial junto a la Unión Interparlamentaria, donde sí habían datos de prácticamente todos los parlamentos del mundo. Y en ese momento, cuando la renta promedio de un parlamentario a nivel mundial era de $5.000, la renta de un parlamentario en Chile era de $24.600. Por lo tanto, la diferencia es enorme y sí creo que es importante que lo que se deje establecido deje claridad respecto de los datos duros, porque como dicen siempre los economistas, uno puede tener distintas interpretaciones de los datos, pero no es bueno tener distintos datos o cuestionar una realidad empírica que es efectiva. Después podemos tener distintas análisis de por qué es esto, o si esto es bueno, si esto es malo, o qué lo justifica, pero los datos son estos. Y esto me surgió la necesidad de agregar esta lámina a partir de escuchar a muchas de las conversaciones y de las preguntas que ustedes hicieron
que es una lámina del informe que hicimos nosotros en el 2017 sobre desigualdad en Chile. El informe Desiguales está disponible en nuestra página web, donde ha sido muy comentado, porque nosotros justamente llamábamos la atención ya en el 2017 para tratar de entender la molestia respecto de la desigualdad en el país y mostrar que muchas veces no tenía que ver solo con el Gini, cuando uno se fijaba solo en los datos de ingresos por hogares, a pesar de que tenemos una de las desigualdades más altas de la región, veíamos que hay muchas otras dimensiones de desigualdad que nos llamaban la atención. Una de las dimensiones tiene que ver con una élite extremadamente homogénea, que proviene de un sector fundamental, digamos, de la sociedad, donde hay poca diversidad en la élite chilena. Y quiero llamar la atención porque me parece, con los datos anteriores, quiero quizás hacer el punto bien fuerte, de que la percepción de los ciudadanos y ciudadanas de que la política es quizás excesivamente remunerada en Chile no es una percepción infundada. Y que además quienes ocupan cargos de alta dirección política, y en esto quisiera también hacer un punto de tratar de separar lo que son los cargos de dirección política de los cargos de alta dirección pública, que tienen una naturaleza distinta, tienden a provenir de un segmento muy pequeño de la población. En nuestro caso, nosotros analizamos que una parte importante de personas, el naranjo más oscuro, son personas que han estudiado en 14 colegios de la zona oriente de Santiago, 2 universidades y 2 carreras, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Los diputados es donde hay mayor diversidad, los ministros y ministras donde hay menos diversidad. Respecto a los antecedentes comparados, y aquí se ha discutido harto, yo sé que el mandato constitucional mantuvo la decisión que ya viene de la Constitución de hace mucho tiempo en Chile, de homologar y de calzar, digamos, las dietas de los legisladores con la del Poder Ejecutivo. Esta es una decisión, como mostraba Diego, de Espacio Público, que es bastante poco frecuente a nivel comparado, no es habitual que los países tengan este enroque, porque en realidad los roles y funciones que cumplen ministros y ministras y parlamentarios legisladores son distintas. En un sistema presidencial, en los sistemas parlamentarios esta distinción obviamente no tiene sentido, pero en algunos parlamentos se les paga, como es en el Reino Unido, por ejemplo, a los parlamentarios que ocupan cargos de ministros y ministros un adicional. No mantienen su mismo sueldo porque se asumen que están haciendo una tarea distinta. Pero quiero llamar en particular la atención a que quede muy claro el por qué no tiene sentido que estén juntas, digamos, esta discusión de remuneraciones. Primero porque las lógicas de selección de quienes llegan al Congreso y a los cargos de ministros y ministras tienen una lógica de selección radicalmente distinta, y quienes están a cargo de hacerlas son actores distintos para alta dirección, en la que podríamos decir quizás desde los subsecretarios hacia abajo, y lo que son los ministros y ministras que son fundamentalmente por los partidos políticos, en caso de los parlamentarios, y sobre todo con un sistema proporcional, con distritos grandes, con listas como el tipo que tenemos nosotros, con un sistema altamente fragmentado. Es prácticamente imposible para una persona independiente que no es seleccionada y nominada por un partido político llegar al Congreso. Por lo tanto, son los partidos políticos los que son los responsables del proceso de selección y son los responsables de nominar a los cargos de elección popular. En muchos casos son los partidos también los responsables de nominar y proponer quienes ocupan cargos de ministros y ministras, pero ahí también el presidente o la presidenta tiene cierta discreción para nombrar personas que no necesariamente son de partidos políticos. Pero como todos sabemos también, los ministros y ministras más exitosas, los que logran durar más tiempo en un gabinete, los que logran tener carreras largas, tienden a ser fundamentalmente integrantes de partidos políticos.
A diferencia de eso, la selección de las personas de alta dirección pública son a través de concursos públicos, o ADP, redes, cargos de confianza, pero no tiene que ser un militante de un partido político para ser nominado necesariamente. Las calificaciones, y en esto yo quisiera decir que me parece muy importante, que no se puede trasladar los criterios de excelencia técnica ni de competencias profesionales que se requieren para un cargo de alta dirección pública a los criterios que se tienen que aplicar a lo que puede ser un buen representante del pueblo. Porque un buen representante del pueblo puede ser la dirigente de los pescadores artesanales, la dirigente mapuche, la dirigente estudiantil, la persona que ha trabajado toda la vida en su partido y en su comunidad y que tiene un amplio nivel de conocimiento, la persona que tiene un alto nivel de conocimiento porque sale en la tele y las personas se identifican con ellas, aunque a uno no le guste, personas que tienen habilidades blandas. No es posible decir que se tiene que hacer un nivel de calificaciones similar para ambos tipos de cargos. Tampoco es posible hacer un análisis de costo de oportunidad similar a los cargos políticos que los cargos de alta dirección pública. Y acá yo creo que una de las dificultades de la tarea que tienen ustedes, y entiendo, es que al haber mezclado estas dos cosas, hace que una gran parte de personas que tienen una preocupación por mantener el alto nivel de dirección pública que ha costado tanto conseguir, digamos, y avanzar, sean extremadamente, no sé si conservadores, pero no quieren tocar las rentas del Poder Ejecutivo porque tienen un análisis respecto del costo por oportunidad que es muy sensato, pero acá mi punto fundamental es tratar de hacer muy claramente el argumento que esa lógica no se puede aplicar por añadidura a la política. Porque si una democracia cree que los incentivos para estar en la democracia y en la política y en la representación son los salarios, esa democracia no funciona bien. Esos no son los incentivos para la política, son los incentivos para la alta dirección pública. Finalmente, también existen lógicas totalmente distintas de salida. En general, las personas que están en el Congreso tienden a ser políticos profesionales que tienen carreras donde se pueden mover entre cargos. Muchos han ejercido cargos de intendentes, de seremi, también de embajadores, de ministros, de subsecretarios, directores de servicio, directorios de las empresas públicas. Quienes son políticos profesionales tienen un rango amplio donde moverse y en la medida que son apoyados por sus partidos y sus partidos ganan las elecciones, tienen posibilidades de conseguir cargos en distintos ámbitos. Lo que es muy distinto de una persona, un profesional altamente calificado que postula un cargo de alta dirección pública, que puede después circular al sector privado, pero tiene una ruta de circulación que es totalmente distinta y por lo tanto el costo-beneficio de entrar y salir del Estado es distinto también. En términos internacionales, como les decía, existe una enorme diferencia. Hemos encontrado que hay algunos países que conectan, no necesariamente respecto de los ministros, pero sí que tienen una banda salarial para parlamentarios que está vinculada a las remuneraciones en el sector público. Es el caso de Francia, aquí se ha mencionado. Hay otros países que son menos, pero son casos interesantes que han vinculado los cargos de parlamentarios a otro tipo de indicadores como los índices de precio, los rangos de salarios en algunos países de Europa del Este. Existe una mirada, digamos, de Canadá, es un ejemplo respecto del índice de precios. Hay recomendaciones que les voy a mandar esta presentación, hay recomendaciones respecto de lo que son las remuneraciones de los altos cargos en la administración del Estado que ha realizado la OECD, que me parece muy importante, pero que seguramente el Consejo las tiene totalmente claras y las utiliza en sus criterios de selección de alta dirección pública. En términos de las dietas, nuevamente algunos ejemplos donde existen mecanismos externos al Congreso para definir los salarios. Tenemos el caso de Australia, Singapur y Nueva Zelanda. En Australia existe una oficina de estructura ejecutiva que define y analiza un conjunto de indicadores de precios salariales,
y va haciendo recomendaciones y define los salarios de un sector muy amplio, del sector público, donde se encuentran también los parlamentarios. En Singapur en el 2011 se hizo una comisión especial, fundamentalmente no porque se pensara de que eran demasiado altos o bajos, sino porque había una opinión extendida en el Parlamento de que era importante que no fueran los propios parlamentarios quienes definieran su renta. Se hizo una comisión, un análisis, se le entregó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo presentó al Congreso, esto fue aprobado, se hizo un descuento de 1/3 en ese momento, y se decidió que el salario sigue siendo relativamente alto, y hay algo que me pareció bien importante que creo que habla respecto de... Y el informe de esa comisión está disponible por si les interesa mirarlo, pero hay un concepto en ese ejemplo que nos pareció muy importante traer acá a la mesa, que es de salario limpio. Y creo que muchos de los presentadores han manifestado el problema que tenemos en Chile con la mezcla que hay entre dietas y asignaciones. Eso se ha tratado de ir limpiando, pero sigue siendo un ámbito de poca transparencia, poca claridad, y que es muy difícil para las personas poder entender. La idea acá en Singapur era justamente limpiar el salario para que fuera solo el salario, y todas las otras compensaciones que corrieran por carriles totalmente distintos son reajustables cada 5 años. Y en Nueva Zelanda también hay una ley sobre los miembros del Parlamento que fue aprobada en el 2013, un órgano especializado fija las rentas y también hace un análisis anual. Respecto de los téngase, y ya voy cerrando, respecto de la regulación y las téngase presentes, ustedes han tenido una discusión también respecto de la dedicación exclusiva. Nosotros una de las cosas que tratamos de analizar en el 2015, y una de las cosas que hemos estado haciendo hincapié en la comisión, el grupo bicameral, se ha discutido enormemente un conjunto de recomendaciones para fortalecer el sistema interno de control del Congreso. Algunas se han implementado, pero muchas otras han quedado en el tintero. Después del informe de la Comisión Engel, el Congreso tomó la decisión de poner en discusión una nueva ley orgánica donde se veían todos los temas de probidad, transparencia y control de manera sistémica. Hubo una discusión en la Comisión Especial de Probidad que dirigía en ese momento el senador Ignacio Walker. Después de una larga discusión, la Comisión aprobó un texto de nueva ley orgánica para el Congreso donde se analizaban estos distintos temas y se fortalecían los sistemas de control y regulación. Esa comisión llegó a la sala del Senado poquito antes del cambio de legislatura. La sala del Senado la envió a la Comisión de Constitución y ahí permanece desde entonces. Nunca más se volvió a discutir esta nueva ley orgánica. Y quiero llamar la atención sobre esto porque uno de los temas complejos de esta reforma es que saca el tema de la dieta de un análisis más sistémico de las asignaciones, que nos parecería que hubiera sido lo esencial, y también del sistema de monitoreo y control. Porque los problemas que tenemos no son solo sobre los montos, sino que creo que es muy importante tener cuenta que el estándar de control y el tipo de control que se ejerce sobre asignaciones, privilegios, remuneraciones, dedicación exclusiva en el Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver con los controles y el monitoreo que se ejerce en el Poder Legislativo, que es un órgano autónomo que se autorregula y autoinvestiga y autocontrola, lo que ha significado que en la práctica hay un nivel de control muchísimo más bajo y al final del día hay pocas sanciones por incumplimiento, por ejemplo, respecto del mal uso de las asignaciones. Y respecto de dedicación exclusiva, quiero insistir sobre el punto, no existe dedicación exclusiva, los parlamentarios pueden, y además nadie la controla, digamos, a diferencia de lo que hace la Contraloría respecto a de las declaraciones de intereses en el Poder Ejecutivo, eso no existe en el Poder Legislativo.
Respecto de estos temas, adicionalmente, bueno, el uso de asignaciones, las comisiones de éticas no son independientes, son por pares, por lo tanto es un estándar distinto. Y sí creo, insisto, que hay que mirar, digamos, este conjunto de factores de manera global para entender cómo funcionan las dietas. Uno de los temas donde existe amplia evidencia en ciencia política es que la cantidad de recursos a la que tienen disponibles los parlamentarios, porque están en este nivel de renta en el 1% más rico de la población, donde tienen en general largas carreras, por lo tanto pueden acumular un capital de recursos amplio, y además, en la medida que son incumbentes, tienen acceso mucho más directo antes de la reforma a provisión de donaciones del sector privado al financiamiento privado. Existe un desequilibrio absoluto en la competencia electoral. Es muy difícil para una persona no incumbente tratar de competir con un incumbente. Por lo tanto, los salarios también tienen un efecto, y lo mencionaba el exministro Rodrigo Valdés, distorsionador del proceso de representación, que no es menor y que tiene efectos relevantes para el funcionamiento del sistema democrático y del sistema de representación. Para terminar, ya les decía que escuché la sesión con los exdirectores y algunos decían, bueno, este es un presente griego que se ha puesto al Consejo en una situación difícil, comparto esas opiniones. Por lo mismo, vuelvo a insistir que me parece que la decisión que han tomado de hacer un proceso totalmente transparente es esencial para cómo vuestra decisión va a ser vista. Por lo tanto, volver a insistir en que no solo transparencia respecto a estas audiencias, sino que creo que sería muy importante que ustedes dejen todos los antecedentes, como la historia de la ley, la historia de la decisión que ustedes tomen en papel, para que todos quienes quieran entender las decisiones lo puedan hacer y puedan hacer exista trazabilidad respecto de lo que se decidió. Creo también, escuchando, y como les decía, creo, más allá de las grabaciones, me parece importante que ustedes puedan recoger en su decisión, independientemente, que entiendo que no están llamados a cuestionar ni a cambiar la decisión que ha tomado el legislativo. Sí me parece importante que puedan cumplir un rol en este momento tan complicado para nuestro país, para entregar los antecedentes que los especialistas y quienes han venido a comentar han entregado, para que quede por escrito, digamos, como un documento para el comité cuando el Consejo Permanente sea creado, o también algo que se ha mencionado poco, para el proceso constituyente. Si finalmente terminamos teniendo un proceso constituyente y se redacta una nueva constitución, uno de los temas que se va a discutir obviamente no van a ser los salarios, pero sí el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, y va a tener que revisar se va a tener que revisar la decisión de si sigue estando en la constitución este acoplamiento de las dietas con los sueldos de los ministros y ministras, y me parece que hacer una recomendación técnica fundada en antecedentes internacionales y fundada en la discusión jurídica que ustedes han escuchado podría ser también una contribución para esa decisión futura. Quiero también hacer el punto que me parece que a veces se escucha, que la opinión que escuchaba en algunos de los comentarios, esto de que la gente nunca va a estar contenta, nada va a satisfacerlos. Y que eso significa que hay que descartar o no reconocer la relevancia del momento en el que estamos, las razones por las que nuestro país llegó al 18 de octubre, un proceso que no sabemos si terminó o no ha terminado, pero me parece importante reconocer la relevancia de la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas, y volver a insistir sobre el punto que los niveles de renta de los parlamentarios no es un tema baladí, no es un tema que no esté vinculado también con los cuestionamientos respecto del funcionamiento de la política y con los problemas que tiene la política para representar adecuadamente a una sociedad diversa.
Entonces yo sí creo que hay que volver a insistir en el punto de separar esta homologación de rentas de parlamentarios y ministros. Me parece que es importante que ustedes puedan hacer una reflexión respecto del rol de la diferencia entre los cargos de ministros con los de subsecretarios. Esto es algo que se planteó en la sesión anterior, que me parece importante. Creo que también se podría proponer, si ustedes no tienen el tiempo en este momento, que la comisión permanente haga los estudios que faltan para los temas. Por ejemplo, creo que quedan muchos temas pendientes respecto de la alta dirección pública. Aquí se ha planteado que no es sensato, por ejemplo, que exista jerarquía en los sueldos, que no es razonable que se ponga un límite para ciertos cargos de topes hacia arriba. Creo que no tenemos suficiente evidencia hoy día para comparar los sueldos de los sueldos de los altos directivos públicos con otros países del mundo con similares niveles de ingreso, con un PIB similar. Me parece que todavía se necesitan más antecedentes y que en el mediano plazo debería recomendarse un análisis serio, profundo en estas materias que permitiera sustentar las decisiones más de largo plazo. Simplemente eso, quisiera terminar diciendo, yo obviamente que no me voy a pronunciar sobre un monto específico, el que tienen que ustedes definir, los criterios que están ahí. El salario no debe ser tan bajo como disuadir a los candidatos, ni tan alto como para hacer el mismo. Me parece que en este momento, en particular respecto del cargo de legislador, estamos en una situación donde los incentivos están absolutamente mal puestos y creo que deberíamos estar muchísimo más cerca de la media de la OECD, donde no estamos nosotros en el promedio de ingresos de país ni de desigualdad. Entonces deberíamos estar mucho más cerca de ahí que de otra cosa. Y eso, o sea, con eso me gustaría terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Y seguimos.